uno otro les sirve mi presentación o mis experiencias. ¿Ya? Entonces empezamos. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Siep Han, con todo ese acento, es un nombre de Vietnam, ¿ya? Pero en general estoy bien con eso. ¿Ya? Sin acentos. Nací en Vietnam y si ustedes no saben dónde está Vietnam, aquí está. Es Australia, India, China. ¿Ya? Entonces, uno de los países más lejos posible de Chile. Chile es otro lado. ¿Ya? Pero estoy acá con mi familia. Bueno, es una larga historia y no quiero contar. Nací en Vietnam, pero crecí en Alemania. Ya hizo todos mis estudios. Estudié en Alemania, ciencia de computación, matemática, un poco de filosofía, en Berlín, Alemania. Y mi doctorado lo hice también en la Universidad de Humboldt en Berlín. ¿Ya? Y después fui por varios años haciendo postdoctorado en Hamburgo, en otra ciudad en Alemania, en Sao Paulo, en Brasil, y en Estados Unidos, en Atlanta. Y también en Chile, yo estaba en otras partes, por ejemplo, hice un postdoctorado en Universidad de Chile, conozco la Universidad de CMM de Chile, de Chile. También he trabajado en la Católica en Valparaíso, ¿ya? Y ahora desde, como dije, 2017, 18 en la USACH, ¿ya? Entonces yo puedo decir que tengo mucha experiencia y me califico para dar consejos a los jóvenes, ¿no? No sé, quizás es una exageración. Ok. Entonces quiero como contarle un poco algunos hechos que conozco de la matemática. Eso es como algo semi-personal en el sentido que tiene que ver con las instituciones que conozco, ¿ya? Por ejemplo, acá está algunas informaciones sobre la carrera de matemática en la Universidad de Humboldt, ¿ya? Lo que conozco es más o menos tiene 200 matriculados cada año, ¿ya? Como en 2010, yo no sé si ha cambiado mucho, y solo 20 salen cada año, ¿ya? Entonces, aproximadamente 90% no terminan la carrera, ¿ya? En ese sentido, matemática es una carrera entre las carreras más difíciles que existen. Estoy quizás solo hablando de Alemania, pero me imagino que la diferencia con Chile tampoco es tan grande, ¿ya? Hay varias razones por qué es así. Claramente una razón también en Alemania es mucho más fácil quizás simplemente decir ya yo no quiero más, voy a hacer otras cosas. ¿Ya? Acá quizás no es tan fácil. Ya, pero 90% de los que empiezan con matemáticas no terminan la carrera. ¿Ya? Y eso es una pérdida de recursos increíble. Ya yo encuentro cómo pueden aceptar eso cada año. Ya como los jóvenes pierden 1 o 2 años en la carrera y terminan casi con nada. Y para la sociedad, para ellos, es una pérdida increíble, ¿no? Pero ya, simplemente una información que es una carrera bien, bien difícil. ¿Okay? La ampliabilidad de los egresados, yo creo que es 100%. ¿No? La mayoría quizás no trabajan en matemáticas mismo, pero la calidad de un matemático se buscan en todo el mundo, ¿no? Ser capaz de analizar, comunicar formalmente, ser capaz de resolver problemas, esas cosas se buscan en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, pero hablando un poco más sobre el problema, ¿por qué 90% de los inmatriculados no terminan? Es porque ese gap entre colegio y universidad es muy grande, ¿ya? Yo diría lo mismo acá. Le cuento que, por ejemplo, en Alemania terminan
en el colegio ya aprenden cálculo, entonces en la universidad empiezan con análisis inmediatamente. ¿Ya? Pero igual esa es la diferencia entre el colegio y la universidad, es gigante. ¿Ya? Y por eso es, eso pasa. Yo creo que es quizás una de las razones más importantes. Y para mí es lo mismo, ¿ya? Bueno, yo creo que logré terminar la carrera, eso ya me cuento como entre los, quizás los pocos que... Pero tengo que decir que tengo mi grado en ciencias de computación, ¿ya? En la teoría de computación, que es matemática, pero una mezcla con ciencias de computación. ¿Okay? Pero a mí al inicio me costó mucho. ¿Ya? La diferencia entre el colegio y la universidad fue duro para mí también. ¿Ya? Muy dura. Ya, por ejemplo, la noción de demostración, yo no sabía qué es la diferencia entre teorema, lema, proposición, definición, ¿ya? Y por qué otra demostración, y esa demostración es como increíble que nadie puede entender. Eso me costó mucho. Okay. Pero yo creo que muchos de mis problemas tienen que ver también... perdón, antes quiero decir por qué, una otra razón muy importante porque matemática es tan difícil, es lo siguiente. Matemática es, uno tiene que entenderlo como escaleras, ¿ya? Escaleras o árboles, ¿ya? Es distinto en otras áreas, y estudiar matemática puede ser muy frustrante, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esa imagen? Típicamente, si, por ejemplo, uno estudia historia y no conoce como una parte de la historia, uno puede hacer otras partes, uno puede seguir con el estudio, ¿ya? Pero en matemática se consigue una escalera o se plantea como una planta, un árbol. Y si los primeros, ¿cómo se llama? ¿Ramas? Ya, los primeros ramas, si no lo hacen bien, si no entienden bien, si no lo dominan, es muy difícil seguir, ya, casi imposible seguir. ¿Ya? Es lo mismo, ya, si no entienden bien los primeros ramos de cálculo y análisis de álgebra, es casi imposible seguir en una buena manera. ¿Ya? Eso es, yo creo que la gran diferencia entre matemáticas y otras carreras. Por ejemplo, recuerdo muy bien una conversación, hay mucha frustración en ese proceso de construir esa escalera. ¿Ya? Por ejemplo, recuerdo muy bien una conversación con un amigo que está como estudiando historia, y me contó que en un día leí como 400 páginas. ¿Ya? Como 200 páginas de ese libro, 100 páginas de ese libro y 50 de eso y 50 de eso. Yo creo que se siente muy bien y estoy seguro que yo si pudiera leer 400 páginas también sería muy feliz. ¿Ya? Y yo lo dije, ya, sí, yo estaba peleando con 5 páginas de un paper por una semana y no he entendido nada. ¿Ya? Y esa yo creo la frustración entre quizá estudiar historia y matemática, la diferencia es bien grande. ¿Ya? Y yo creo que esas son las cosas que hacen matemática bien difícil. Pero lo que quizás también tiene su rol es la falsa expectativa o esa falsa idea de matemática que uno tiene cuando uno llega al colegio. ¿Ya? Y ese y cómo fue mi imágenes de matemática al inicio. ¿Ya? Conocía a algunos de los matemáticos, he leído sobre ellos, quizás alguien me ha contado. Archimedes, que ya murió para su teorema, ya, y ayer han visto un poco, Cristóbal habló un poco sobre Galois, murió con 21 años, y como revolucionó la matemática con ya 20, donde tenía 20 años. ¿Ya?
Y yo con 20, yo no sé qué estaba haciendo, claramente no matemática de esa manera. ¿Ya? Y acá tenemos Gödel, que como la persona, yo creo que la primera charlista habló sobre Gödel también, como el genio que quebró la matemática, ¿ya? Y murió porque paró de comer. Es un poco Alan Turing, tiene ya un genio también, y muchos más. ¿Ya? Por ejemplo, Grothendieck, ustedes pueden buscar cualquier de esos personajes, son personas interesantes, no solo como matemáticos, pero también su vida. ¿Ya? Grothendieck, Perelman, que ganó ese premio, ya que resolvió ese problema de Clay, de milenio, y no aceptó ese $1 millón que lo ofreció. ¿Ya? Y Andrew White, es Terence Tao, que estaba trabajando con un matemático ya famoso cuando tenía 12 años. ¿Ya? Y yo me siento como acá, por ese puntito acá entre los genios. ¿Ya? Y quizás esa es como una imagen de un matemático, ¿ya? Alguien, típicamente un hombre, que resuelva solo por 7 años tratando de resolver un problema. Por ejemplo, Andrew White trabajaba por yo creo más que 7 años para resolver un problema. ¿Ya? Y si con 12 años no conoces cálculos, entonces no debería ser un matemático. Esa es como mi impresión de ser matemático. ¿Ya? Y les cuento, y conozco yo creo muchos que tienen esa idea de ser matemáticos, pero les cuento y lo ofrezco una otra realidad, ¿ya? Como ser matemático para ser humanos, ¿ok? No para como aliens, ¿ok? Como, les cuento que si ven los artículos publicados hoy en día, yo creo que mucho menos que 1% de esas publicaciones se hace con un autor. ¿Ya? Entonces, por la gran mayoría hay menos 2 autores. ¿Ya? Entonces, el trabajo en equipo es algo muy importante en matemática. ¿Ya? No es imagen de ese genio que trabaja solo. ¿Ya? Esos son excepcionales. Existen, son importantes, son para la matemática, pero la realidad es 99% de los demás, ¿ya? Trabajan en grupos. Y de hecho, muchos de ellos trabajan también en grupos. ¿Ok? Entonces, la imagen alternativa que quiero ofrecer es ver un matemático más como un obrador o obradora. ¿Ya? Y para esas personas, como ser genio no es importante, pero más bien su caja de herramientas. ¿Ya? Entonces, uno tiene que ir colectando herramientas y aprender cómo usar esas herramientas y la manera, cómo realmente dominar esas herramientas. ¿Ya? Y esas herramientas para nosotros son esas teoremas, definiciones y demostraciones. Más importante, demostraciones, porque acá en la universidad no aprendemos cómo calcular, pero más bien cuáles son las ideas, cuáles son las estructuras atrás de estos objetos matemáticos. ¿Ya? Ok, y quizás quiero algo mucho más concreto, que quiero quizás hacerlo más. Dar énfasis en eso. Mi idea era siempre, bueno, en matemáticas es un genio, entonces entiende y puede resolver los problemas o no, pero en esa imagen como alternativa digo que no hay que tener vergüenza de aprender de memoria. ¿Ya? Yo creo que le cuento de mi experiencia como de hacer clases, muchas, como la mayoría del tiempo, si alguien no entiende una demostración o no puede seguir las clases, es porque no conocen las definiciones básicas, ¿ya? No pueden reproducir las definiciones básicas, no conocen los resultados básicos, ¿ya? Y esas las cosas
tienen, de hecho, que tiene que aprender de memoria. Esa es mi opinión, ¿no? Como nadie dice, si está aprendiendo de como multiplicar dos números, nadie dice, no conozco muy bien, no sé muy bien qué es el número 10. ¿Ya? Ustedes conocen los números, los conceptos básicos de memoria y solo con eso pueden como seguir con el próximo paso, seguir construyendo esa escalera, si tiene como la primera parte realmente en la cabeza. ¿Ya? Bueno, pero bueno, aprender de memoria o saber ser capaz de reproducir lo aprendido, eso es difícil porque hay muchos contenidos, ¿cierto? Y por eso yo creo que es muy importante trabajar en equipos a través de conversaciones, juntarse para aprender. Y porque yo creo que la mejor forma de aprender es enseñar. ¿Ya? Muchas veces yo, por ejemplo, es difícil para mí recordar algo, pero muchas veces los estudiantes ni saben que no saben. ¿Ya? Como si piensan en una demostración, saben que no lo entienden, pero no saben exactamente qué y dónde. ¿Ya? Y a través de una conversación es una buena forma de realmente chequear si esa escalera es el primer paso de la escalera está firme o dónde tienen problema con eso. ¿Ya? Y les cuento que eso es lo que hice durante mi estudio. Tenía un equipo de 3 personas. Y yo no sabía, yo no conocía como ese consejo, nadie me dijo eso, pero en ese sentido yo creo que yo tenía simplemente suerte. Yo tenía suerte de tener ese equipo trabajando junto con ellos. Típicamente si uno trabaja solo, después de una hora yo por ejemplo yo no tengo energía para seguir, pero en un equipo uno puede trabajar también más, ¿ya? Y uno tiene más diversión y esa cosa también. Ok, y eso quizás como mis consejos para los jóvenes, ver un matemático más como un operador o operadora que van colectando sus herramientas y que tratan de realmente dominar esas herramientas. ¿Okay? Es simplemente trabajo, es mucho trabajo. Yo recuerdo, por ejemplo, una frase de un estudiante que dice que como mi único superpoder es nunca, ¿cómo es resistir en portugués? Entonces no, seguir trabajando, ¿ok? Bueno, esa es como la primera parte y ahora quiero hablar algo sobre qué ofrezco acá en el departamento. Entonces sería un buen punto para hacer preguntas. ¿No? Sí lo tienen. Yo tengo una pregunta, pero es bien cortita. Tú dijiste que estudiaste matemática, no sé qué más, y filosofía. ¿En la filosofía la estudiaste relacionada con la matemática? Bueno, la filosofía temática es una parte bien pequeña en la filosofía en sí, ¿cierto? Y yo cuando aprendí a filosofía, es simplemente una filosofía, cómo aprenden los estudiantes de filosofía. ¿Ya? Entonces no es como filosofía de matemática, pero es un departamento de filosofía con los estudiantes de filosofía. Ya, gracias. Bueno, hablamos sobre grafos. ¿Ya? Grafos, ¿qué son grafos? Empezamos con algunas definiciones básicas. Grafos es un concepto bien fundamental y aparecen en ciencias exactas y ciencias sociales y parece que aparecen también en muchas charlas de departamento, ¿ya? Porque ayer he visto varias charlas y casi en todas esas charlas hemos visto
aplicación de grafos. ¿Ya? Bueno, formalmente es una representación de relaciones 2 a 2 entre objetos. Entonces tenemos objetos, esos objetos se llaman vértices. ¿Ya? Es simplemente un conjunto, V es un conjunto de vértices, uno puede representarlo por puntos, ¿ya? Y relaciones entre esos vértices que se llaman aristas. ¿Ya? Y E es, porque se llama E, porque en inglés es edge, edges, ya es conjunto de las aristas. ¿Ya? Entonces, lo bueno de grafos es uno puede hacer un dibujo de grafos, uno puede como jugar con grafos. ¿Ya? Por ejemplo, ese es un grafo, ya tenemos los vértices y aristas entre estos objetos, los vértices. ¿Ya? Pero formalmente, por ejemplo, si lo llamamos formalmente, es simplemente los vértices es igual a V1 hasta V5, ¿ya? Y las aristas son pares de vértices, entonces una arista es, por ejemplo, V1, V2. Ese conjunto es una arista. ¿Ya? Eso es simplemente un dibujo de un grafo, pero formalmente es un conjunto y, de vértices, de puntos, y conjunto de pares de vértices que se llaman aristas. ¿Ya? Acá tengo algunos dibujos de grafos. Sí, ya, acá o acá, ¿ok? Por ejemplo, una cosa que es quizá importante, acá tengo como aristas que se cruzan, pero de hecho ese no es un vértice, ¿ya? Ese es simplemente porque yo no puedo dibujar de otra manera, ¿ya? Pero esos no son vértices, ¿ya? Ok. Entonces es una estructura bien básica y por eso aparecen en tantas áreas. ¿Ya? Y voy a mencionar algunos ejemplos donde aparecen grafos. Algunos ejemplos bien naturales sería como redes en general y por ejemplo red de calles, ¿ya? Donde los vértices pueden ser como intersecciones o lugares importantes, ¿ya? Intersecciones de calles y por ejemplo la USACH sería un vértice, y aristas son en ese grafo o esa red, son segmentos entre esos puntos, entre esas intersecciones y lugares importantes, ¿ya? Segmentos de calles entre intersecciones. Ese sería un grafo, ¿ya? Tomando una mapa de Santiago y ya, construyendo un grafo, una red de esta imagen, ¿ok? Y un problema bien útil, y bien natural, y que no conocemos también, y que lo usamos en aplicaciones, es simplemente calcular el tiempo de recorrido entre puntos, ¿ya? Entonces, dado mi casa y la universidad, cuánto tiempo necesito para llegar a la U, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos un algoritmo para hacer eso y ese algoritmo es rápido o no? Y la respuesta es sí. Y ese algoritmo se aprende en el curso de aplicaciones de la computación, que por ejemplo estoy haciendo ese semestre, ¿ya? Ese algoritmo, existe un algoritmo y ese algoritmo es muy rápido, es como no mucho más lento que simplemente leer ese grafo. ¿Ya? Entonces, para un computador, resolver ese problema o simplemente leer explorar ese grafo es lo más o menos lo mismo, ¿ya? En términos de tiempo de ejecución. Ok, ya, entonces acá tenemos problemas algorítmicos, ¿cierto? Pero ya, otro escenario donde aparecen grafos es, por ejemplo, la red de Internet. Acá tenemos los vértices, son las páginas web, y las aristas son las conexiones entre esas páginas, como hyperlink entre las páginas, ¿ya? Ese grafo, por ejemplo, tiene más o menos 10 a la 10 vértices, entonces un grafo gigante.
pero en promedio los vértices no tienen muchas salidas. ¿Ya? En promedio, entonces un vértice puede ser conectado con todos los demás, ¿ya? Entonces está conectado con 10 a las 10 vértices, pero en promedio tiene más bien a lo más 100 vecinos, ¿ya? Cada vértice, en promedio los vértices tienen más o menos solo a lo más 100 vecinos, ¿ya? Entonces, en total tenemos ese número de vértices y cada vértice, o en promedio, cada vértice tiene 100 aristas, entonces el tamaño es más o menos 10 a la 12, ya es contando las aristas. Ese tamaño de grafo es gigante, pero es posible procesar ese grafo, ¿ya? Y un algoritmo bien importante, que al final es como ese algoritmo PageRank de Google, que ya determina cómo de hecho recibimos información del mundo, ¿cierto? Ese algoritmo simplemente lo que hace es explorar esa red, ¿ya? Y medir la importancia de los vértices de las páginas web, ¿ya? Y claramente Google es tan poderoso por ese algoritmo PageRank, ¿ya? Es un algoritmo muy importante, y es un tipo de, también un tipo de algoritmo, la exploración de redes, ¿ya? Ok, otros grafos serían, por ejemplo, redes sociales, donde los vértices son usuarios, y aristas pueden representar como amistades o seguidores, etcétera, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, Facebook tiene más o menos 2.45 mil millones de vértices, y Twitter tiene 340 millones de millones de vértices, ¿ya? Y bueno, claramente son redes, perdón, y acá hay muchas otras redes sociales, ¿ya? Pero lo que es interesante es, bueno, Facebook y Twitter son redes diferentes, pero muchas de esas redes, casi todas de las redes sociales, tienen comportamientos bien similares, ¿ya? Entonces, si uno lo ve como un grafo, tienen muchas propiedades en común. Por ejemplo, un fenómeno que se llama Small World, ¿ya? Como la distancia en promedio entre dos usuarios en Facebook. Por ejemplo, alguien en Chile con alguien en Vietnam, que claramente no tiene nada, en promedio, perdón, estoy diciendo en promedio, que significa que si uno toma un vértice al azar, otro vértice al azar, entonces la distancia entre los dos es como más o menos 3.6. Eso se llama el fenómeno de Small World. Y hay ese fenómeno de Power Law, que dice que los usuarios con muchos vecinos descrecen muy rápido con ese número de vecindad o el tamaño de vecindad, ¿ya? Entonces, hay como pocos vértices que tienen muchos amigos o muchas conexiones, es como lo típico, ¿ya? Entonces, y esos son fenómenos que se encuentran en casi todas las redes sociales. Y un problema no algorítmico que uno puede estudiar acá es qué tipo de modelos podemos construir o encontrar para modelar redes sociales, ¿ya? Y típicamente esos modelos son grafos que se llaman grafos aleatorios, ¿ya? Esos son modelos, bueno, que tenemos que encontrar, ¿ya? Y que ojalá tengan esas propiedades como Small World o Power Law, ¿ya? Y una vez, entonces, por ejemplo, yo puedo imaginar acá tengo espacio de todos los grafos en vértices y elijo simplemente uno de esos vértices al azar, ¿ya? Como cierro mis ojos y tomo cualquier uno de ese grafo, y cada uno con la misma probabilidad. Ese es un modelo bien natural, y ese se llama el modelo GN, GN medio, GN un medio, se llama así. Ese es un modelo, pero típicamente ese modelo no tiene Small World, no tiene Power Law, ¿ya?
Entonces, la pregunta es, ¿podemos encontrar otros modelos y probar probabilidades interesantes para esos modelos para simplemente entender mejor esas redes sociales? ¿Ya? Pero de hecho, para simplemente probar algo interesante. ¿Ya? Eso va bien. Ok, ese grafo aleatorio que mencioné antes es un grafo aleatorio y tiene muchas aplicaciones en otras áreas de matemática y ciencia de computación. ¿Ya? Ok. Otro grafo sería el grafo de Cayley, que he mencionado ayer, Chrysobae, que tiene que ver con grupos. ¿Ya? Puede representar un grupo. Tengo un grupo finito, un conjunto, y entonces puede construir un grafo de ese grupo y ese generador, ese conjunto de generador. Los vértices son los elementos y entre los elementos tengo una arista si satisfacen alguna propiedad que tiene que ver con ese conjunto de generador. ¿Ya? Ayer han visto ese grafo que viene de un grupo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en teoría de grupos, uno puede también encontrar grafos. Teoría espectral de grafos, otra área. Pues lo que pasa acá es, una vez tenemos un grafo con los vértices que tienen nombre que es 1 hacia n, ¿ya? Entonces tengo como n vértices y cada uno tiene un nombre que es simplemente un número, ¿ya? Etcétera, hacia n. Entonces, puedo como considerar que se llama la matriz de adyacencia, que simplemente indica si dos vértices están adyacentes o no, si forman una arista o no. ¿Ya? Entonces, el vértice I y el vértice J si forman una arista, tengo la entrada 1 para A y J, y si no, 0. ¿Ya? Por ejemplo, hacemos un ejemplo mejor. Tengo ese grafo con 4 vértices y 4 aristas. Ok, y entre 1 y 2 tengo una arista, por eso la entrada acá tengo 1. ¿Ya? Y la misma acá tengo 1. ¿Ya? Por ejemplo, 1 y 3, entre 1 y 3 no tengo ninguna arista, entonces tengo un 0 acá. ¿Ya? Entonces es un grafo, es la matriz de adyacencia. Es una matriz simétrica porque si 1 está conectado con 2, entonces 2 también está conectado con 1. ¿Ya? Por eso es simétrica, claramente. ¿Ok? Y entonces uno puede calcular valores propios que ustedes conocen de álgebra lineal o quizás lo van a aprender en álgebra lineal. Uno puede entonces calcular valores propios y vectores propios de esa matriz de adyacencia. Y la pregunta es si los valores propios y los vectores propios nos permiten deducir algo sobre el grafo. ¿Ya? Entonces quiero ver solo esos números, por ejemplo, valores propios, y quiero decir que mi grafo es un grafo que se comportan como un grafo aleatorio, por ejemplo. ¿Ya? Eso es una área bien importante que se llama teoría espectral de grafos, una área grande e importante. Bueno, ¿tengo 10 minutos más o no? Yo creo que empecé un poco más tarde, ¿no? Pero yo no sé cuánto tiempo puedo. Sí, un poquito más, profe, no hay problema. Ya. No hay otra charla después, si que no hay problema. Ya. Ok, esos son algunos ejemplos donde se usan grafos, pero claramente esos ejemplos son más nuevos, ¿ya? Porque, bueno, hablamos de redes sociales, hablamos de red de internet, etcétera. Esas son claramente aplicaciones más nuevas. La teoría de grafos quizá empezó con Euler. ¿Ya? Es en Euler, otro genio. Y tiene que ver con ese problema que se llaman los 7 puentes de Königsberg. Acá tengo una mapa de Königsberg, una ciudad en Prusia en ese tiempo. Y en Königsberg tenemos ese río, Brege se llama, y que entonces tenemos varias partes de la ciudad
¿ya? A, B, C y D. Y entre esas partes hay puentes, ¿ya? Esos 7 puentes de la ciudad, ¿ya? Y una pregunta famosa en ese tiempo, o importante en ese tiempo, bueno, importante porque yo creo que lo propuso un rey o no sé qué, ¿ya? Es si es posible encontrar un recorrido a pie, toda la ciudad, ¿ya? Toda la ciudad, pasando solo una vez por cada uno de los puentes, ¿ya? Imagínese que alguien quiere hacer una caminata en la ciudad, ya quiere visitar la ciudad, entonces la pregunta es si posible encontrar un recorrido a pie, toda la ciudad, pasando solo una vez por cada de los puentes y regresando al mismo punto de inicio, ¿ya? Eso ya, yo creo que es porque Königsberg era una ciudad bien turística en ese punto, en ese tiempo, ¿ya? Y Euler resolvió ese problema usando grafos, ¿ya? Entonces, desde el mapa uno puede construir ese grafo, ¿ya? Cada parte de la ciudad está representado por un vértice y donde hay como puentes entre las partes, pongo una arista, ¿ya? Y probó que eso no es posible, ¿ya? Y posible no es posible. Y bueno, esa la demostración es bien fácil. Y si están ya aburridos con mi charla, pueden tratar de resolver ese problema. ¿Ya? Eso quizás lo bueno de teoría de grafos, que yo puedo como ya hacer preguntas bien cortitas y ustedes pueden jugar un poco con, tratar de resolver y jugar con ese ejemplo y con ese problema. ¿Ya? Entonces, si están aburridos, ya no quieren escuchar más, acá es un grafo, acá es el problema. El problema es si podemos encontrar un recorrido que usa cada arista, ¿ya? Y regresando al mismo punto de inicio. ¿Ya? Acá no lo creo, ¿cierto? Ya, acá tampoco, ¿ya? Pero ya entonces no es posible hacerlo y ustedes pueden tratar de probarlo, ¿ok? Ahora hasta el fin de mi charla. Ok. Otro problema importante, coloración de vértice, es simplemente el problema de asignar a cada de los vértices de un grafo un color, tal que vecinos, que son ya, esos son vecinos, tal que vecinos tengan colores distintos, ¿ya? Entonces, esa sería una coloración, ¿ya? Porque cada vértice recibe un color y cada arista, los vértices terminales de cada arista tienen colores distintos, ¿ya? Y si ese vértice lo coloreamos con rojo, entonces ese no sería una coloración porque tendríamos esa arista con 2 vértices terminales con el mismo color, ¿ya? Entonces, ese sería un 4 coloración, ¿ya? Una coloración con 4 colores, y ese serían ya más coloraciones, ¿ya? Y el número cromático, entonces uno puede preguntar cuántos colores necesito para colorear un grafo. Por ejemplo, claramente acá con un color no lo puedo hacer porque tengo una arista y si puedo usar solo un color no lo puedo, ¿ya? Y tampoco con 2 porque, por ejemplo, si tengo solo 2 colores, entonces necesito colores distintos acá. Por ejemplo, podemos decir o acá rojo y azul, pero entonces si tengo solo 2 colores, estos vértices no puedo colorear, ¿ya? ¿Ok? Entonces el número cromático es el mínimo número de colores necesario para colorear ese grafo G, ¿ya? Y entonces el problema de encontrar el número cromático es un problema bien importante y difícil, ¿ya? Entonces, ¿qué es la entrada? La entrada es generar un grafo en vértices de aristas y lo que tienen que hacer el algoritmo que queremos es simplemente determinar su número cromático, como el mínimo número de colores necesario para correctamente colorear ese grafo, ¿ya? Entonces, es un otro problema sobre grafos. Ya hemos visto el problema de encontrar caminos más cortos entre vértices y dije que es posible hacerlo de una manera rápida.
Y acá la pregunta es también, quizás, ¿existe un algoritmo rápido para resolver ese problema? Por ejemplo, y para mí, ese rápido sería, ya, número de vértices a la 10.000 y número de aristas a la 2 a la 10.000 o algo así. Entonces, no, de hecho, no tan eficiente, ¿ya? Pero un polinomio en el tamaño del grafo. El tamaño del grafo es n más m, y ese sería como un polinomio en el tamaño de tamaño de grafo. Si logran hacer eso, si pueden encontrar un algoritmo en ese tiempo, que no es realmente impresionante, entonces han probado que P es igual a NP, que es un problema milenio, ¿ya? Entonces ganan solo ya $1 millón. ¿Ya? Esa es una pregunta entonces importante, ¿ya? Si pueden probar que ese algoritmo existe con tiempo de ejecución polinomial, entonces P igual a NP y reciben $1 millón. Si pueden probar que un tal algoritmo no existe, entonces han probado que P no es igual a NP y también van a ganar $1 millón. ¿Ya? Entonces, ese sería el mejor problema para resolver, ¿ya? Pueden tratar con empezar con ese problema y una vez han resuelto ese problema pueden tratar de resolver ese problema, ¿ya? Ok, entonces uno puede ver, yo puedo en la primera charla sobre grafos puedo mencionar problemas súper difíciles, problemas que uno puede entender, pero nadie sabe en los, yo no sé, 200 años de estudios de algoritmos, nadie sabe cómo resolver. Ok. Coloraciones de grafos planares. Ya, voy a saltar eso porque yo eso tiene que ver con colorear mapas de que países limítrofes reciben colores distintos. Y la pregunta es si es siempre posible colorear con 4 colores. ¿Ya? Colorear con mapas podemos hacer una reducción al problema de coloración de grafos. Y bueno, la única demostración que conocemos hoy en día usa computadores, ¿ya? Es un teorema bien famoso que una mapa siempre se puede colorear con 4 colores, tal que países limítrofes reciben colores distintos, ¿ya? Y sería maravilloso si pueden encontrar una demostración sin usar computadores. ¿Okay? Más problemas. Ese tiene mucho más que ver con mi área de investigación. Esos son problemas que se llaman problemas extremales, problemas bien naturales, aunque no se ve como que tengan aplicaciones en el mundo real, ¿ya? La primera pregunta, una pregunta bien básica es, por ejemplo, dado un número de vértices n, ¿cuántas aristas un grafo puede tener si no contiene un triángulo? ¿Ya? Por ejemplo, con 4 vértices, ¿cuántas aristas puede tener sin contener un triángulo? Bueno, un triángulo es ese grafo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, sin encontrar un triángulo, entonces ese sería un grafo con 3 aristas sin triángulo, ¿cierto? Pero yo puedo encontrar un grafo con 4 aristas sin triángulo, ¿ya? ¿Ya? Ese es un problema extremal en el sentido que pregunta por el máximo número de aristas posible bajo una restricción, ¿ya? La restricción acá es no contener ningún triángulo. Ok, otra pregunta en esa manera sería, ¿cuántos grafos de n vértices existen que no contienen triángulos? ¿Ya? Ese es también un problema, yo encuentro natural, ¿ya? Entre todos los grafos en vértices, ¿cuántos son o cuáles son los que no tienen ningún triángulo y cuántos de ellos existen, ¿no? El tipo de problemas extremales se estudian también no solo en grafos, pero también en teoría del número, ¿ya?
Por ejemplo, la pregunta ¿cuántos elementos puede tener un conjunto? Es si no contiene ninguna solución a una ecuación específica. Por ejemplo, esa ecuación, ¿ya? Un ejemplo básico. ¿Ya? Por ejemplo, entre cuántos números de uno, cuántos números puedo tomar hasta que no existe ninguna solución para esa ecuación. Por ejemplo, acá yo puedo tomar todos los números impares, ¿ya? Porque impar más impar nunca es igual a impar, ¿ya? Por eso puedo tomar como la mitad de ese número, ¿ya? Por ejemplo. Y de hecho, uno puede probar que eso es como la mejor forma. Ya no hay si tengo estrictamente más que n medio más 1, entonces yo puedo encontrar una solución. ¿Ok? Y les cuento que si uno cambia ese x más y igual a z por x más y igual a 2z, y uno hace la misma pregunta, ¿ya? ¿Cuántos elementos puede tomar los primeros en enteros sin tener ninguna solución a esa ecuación? Ese problema es todavía abierto, ¿ya? No lo sabemos, ¿ya? Y de hecho, eso se puede estudiar con grafos, ¿ya? Y acá tengo, por ejemplo, una reducción. Entonces, lo que puedo hacer es tomar ese conjunto, construir un grafo, tal que un triángulo corresponde a una solución de esa ecuación, ¿ya? Y ese es como Semerelli, un matemático bien famoso, resolvió dio una solución parcial a esa pregunta, ¿ya? Tomó ese problema, construyó un grafo que tiene como más bien tradució ese problema a un problema en grafos que tiene que ver con triángulos y los resuelve en grafos, ¿ya? Y de hecho, les cuento, quizá esa es una historia bien importante en un sentido donde uno puede ver ese mundo de grafos, ¿ya? Que tiene muchas conexiones con otras áreas. ¿Ya? Para probar ese teorema, usó grafos, y aprobó que se llama una lema, un lema de regularidad se llama, que dice que los grafos se pueden aproximar por un número constante de grafos casi aleatorios. Eso suena como, quizás chino para ustedes, ¿ya? Que dice simplemente si tengo un grafo grande que es feo, porque viene de esa construcción, yo no sé cómo se ve, es súper feo, lo que puedes hacer es aproximar por pocos grafos que se comportan como grafos aleatorios, ¿ya? Entonces, acá tenemos una conexión entre todos los grafos, que pueden ser muy feos, y grafos aleatorios, ¿ya? Esa conexión entre grafos y grafos aleatorios. Entonces, ese lema tiene millones de aplicaciones en varias partes de matemática, en combinatoria, teoría de grafos, geometría, teoría de números, ciencia de computación y algoritmos de complejidad, ¿ya? Entonces, problemas en algoritmos de complejidad se pueden resolver, o muchos de ellos, muchos resultados bien fundamentales en algoritmos de complejidad podemos resolver con ese lema que tiene que ver solo con grafos, ¿ya? Y que empieza con un problema extremo que tiene nada que ver con aplicaciones. ¿Ok? Y al final también hay otra área que se llama límite de secuencias de grafos, donde uno considera una secuencia de grafos y pregunta si hay una noción significativa de convergencia que uno puede estudiar, ¿ya? Como ustedes conocen la noción de sucesión y límite de sucesión, y uno puede preguntar lo mismo para grafos, ¿ya? Y acá necesitamos también muchos métodos de varias áreas, método probabilista, ese lema de regularidad,
grafos aleatorios, etcétera, etcétera. Y ese área, por ejemplo, es una área bien nueva que empieza quizá con 2010 y que tiene muchas conexiones con análisis, teoría de medida y probabilidad, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, grafos tienen muchas conexiones con otras partes del mundo, de matemática, y entonces es bueno conocer otras partes de matemática si uno quiere estudiar grafos, ¿ya? Y quizás ese sería, y sería como mi presentación, lo que quiero mencionar sobre grafos, y al final quiero mencionar qué estoy haciendo, qué ofrece el departamento con respecto a los grafos, ¿ya? Les cuento que hay un curso, es de aplicaciones de computación, donde aprendemos un poco, es como la introducción a algoritmos y grafos, y algoritmos en grafos, ¿ya? Y después de eso no hay ningún otro curso en grafos y ya. Personalmente yo pienso que debería existir un otro curso como obligatorio, ¿ya? Trato de ofrecer electivos, teoría de grafos, aspectos más combinatoriales, método probabilista, aspecto más probabilístico. Grafos y algoritmos, ese sería como un curso más avanzado de ese curso. Acá logramos simplemente ver los primeros pasos en algoritmos y grafos. Teoría espectral de grafos, hemos visto el estudio de matriz de adyacencia y valores propios, etcétera, y que ese tiene que ver con el grafo. Combinatoria extremal, los estudios de, por ejemplo, el lema de regularidad, ¿no? Les cuento también que acá en Valparaíso, o ahora más bien modo online, tenemos todos los años una escuela de verano en matemática, donde siempre tenemos como 3 cursos, 2 sobre algoritmos, teoría del juego, machine learning, y típicamente un curso en combinatoria, ¿ya? Algo más, más de tipo, por ejemplo, en combinatoria extremal. Este año yo soy como organizador. Pueden buscar ya Escuela de Verano Matemática Discreta 2022, perdón. Y les cuento que hasta ahora no hemos participaciones de estudiantes de la USACH. ¿Ya? Eso quizás tenemos muchos estudiantes de la UChile, la Católica, internacional, los estudiantes nacionales, Brasil, Argentina, México, de Europa, Estados Unidos, pero yo creo que tenemos que cambiar, que hasta ahora no hay ningún estudiante. Yo creo que ese ya como existe por 17 años, algo así, y no recuerdo ninguna participación de un estudiante de departamento. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que cambiar, yo. Y ese sería todo lo que quiero mencionar, salvo por